¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. La imaginación humana no tiene límites y el desarrollo de la tecnología hace que cada vez más podamos plasmar esos no límites, ese infinito de nuestra imaginación, en proyectos cada vez más osados, algunos de ellos de una realización o terminación prácticamente imposible, al menos durante generaciones y generaciones y generaciones, y sin embargo hay lugares en el mundo en los que esto se pretende llevar a la realidad, o al menos eso dicen. Y entre ellos, si hay alguno que destaque, o algún país que destaque por todo esto, y en este canal hemos estado haciendo un seguimiento muy a fondo de esos proyectos, es precisamente Arabia Saudita, un estado al que se le ha dado la organización del Mundial de Fútbol del año 2034, nada menos, y que pretende hacer que precisamente ese evento deportivo mundial que tendrá el foco puesto completamente en ese país se convierta en un escaparate en el que mostrar cómo Arabia Saudí ha cambiado. Ya te hemos enseñado en este canal el proyecto de Neom, luego rebautizado como The Line, esa ciudad lineal de cientos de kilómetros, que sería como una especie de muralla espejo a lo largo del desierto, con una línea recta perfecta que vaya llevándose por delante todo lo que encuentre, en lugar de integrarse en el entorno, una especie de ciudad acorazada gigantesca que tardaría décadas en construirse, pero que ya están desarrollando en su primera fase modesta, 2,7 kilómetros de longitud, precisamente para intentar demostrarle al mundo que ese proyecto va en serio y que no es una fantasía, aunque todos los expertos digan que eso es imposible lo que están proyectando, ya están en ello. Al lado, un aeropuerto internacional que pretende ser el más grande del mundo, igualmente el Mukab, ese edificio cubo gigantesco con nada menos que 400 metros de longitud de lado y de altura, un cuadrado que sería como una especie de ciudad dentro de la ciudad, un edificio inmenso en el que dentro en su interior caben un montón de Empire States, para que os hagáis un poco una idea de la dimensión de ese sitio. O sin ir más lejos, además, la torre más alta del planeta Tierra que se estaba construyendo y se detuvo por falta de financiación, precisamente como es la Torre Jeddah, igualmente en ese país, hace unos meses comenzó de nuevo a levantarse después de haber estado paralizada, pues prácticamente una década. Ahora quieren llegar a ese kilómetro de longitud que haría que ese edificio fuera el primero que ha construido el ser humano hacia arriba, con 1 kilómetro de longitud, y por lo tanto el edificio más alto del mundo. Y ante toda esta parafernalia uno se pregunta si realmente estos proyectos son eso, un escaparate, un proyecto para llamar la atención, o si realmente resuelven los problemas de la mayoría de los ciudadanos, que estamos de acuerdo que no. La última ocurrencia ha sido precisamente que en ese Mundial de Fútbol, supuestamente, uno de los estadios se construiría en la azotea de esta The Line, de esta línea de edificio constante, de esta ciudad amurallada con espejos, que tendría por primera vez, como digo, un estadio en la azotea de un edificio que, como podéis imaginar, tiene unas dimensiones gigantescas. Lo cierto es que los seres humanos cada vez queremos vivir más en ciudades, queremos vivir en los centros, y en los centros cada vez hay más limitaciones de espacio y también limitaciones constructivas según las normativas van evolucionando. Así que, ante todo esto, frente a todo esto, la gran pregunta, la gran cuestión es: ¿hay alguna solución distinta, aparte de las más lógicas, que es hacer edificios sostenibles y a escala humana? Bueno, pues a un estudio de arquitectura de México se le ocurrió una idea igualmente radical para solventar los problemas de suelo, para solventar los problemas de la construcción, que no se sabe muy bien si va en serio, si es una provocación, pero que ha generado muchísimo ruido en los últimos años a nivel mundial, y que algunos grandes millonarios han tomado como un proyecto en serio que podría ser realidad en el futuro. Y estamos hablando ni más ni menos que no de rascacielos, sino de los rascasuelos. Bueno, podríamos decir que los rascasuelos serían algo así como la última innovación o la última evolución en la especulación inmobiliaria, y es ni más ni menos que construir un edificio del revés. Hacer un rascacielos, pero construyéndolo en forma de pirámide por debajo de tierra. De esa manera no ocupas el espacio en el ambiente, de esa manera, construyendo hacia abajo, no ocupas suelo, aunque suelo tienes que seguir ocupando para crear los cimientos, para crear la estructura que va a hacer que este edificio pueda sostenerse hacia abajo, pueda tener una estructura lógica hacia abajo, porque aquí no tenemos el problema de la gravedad, tenemos otros problemas muy serios. Es un proyecto que cuando lo ves, ahí ver los renders, te rompe completamente la cabeza. Es crear una ciudad bajo tierra, es crear una ciudad puntiaguda
que apunte hacia abajo nada menos que 300 metros de longitud. Tiene una propuesta que originalmente se desarrolló para la Ciudad de México, donde hay una normativa que impide que en el centro de la ciudad se puedan construir edificios de más de 8 pisos de altura. Bueno, construir hacia abajo tiene también muchísimos retos, tiene ventajas, pero también gravísimos inconvenientes, y aunque esto no sabemos si se va a llevar a la realidad, solamente el ejercicio ambiental de ver qué problemas y qué ventajas tendría es muy interesante. Bueno, el ser humano, desde que es ser humano, en muchas ocasiones ha tenido que vivir bajo tierra, y ojalá, esperemos que en el futuro no tengamos que vivir bajo tierra, porque eso supondría que algo muy malo y muy grave ha sucedido en la superficie. Pero ya desde los tiempos de los cristianos, que tenían que vivir bajo tierra en esas catacumbas que había cerca de Roma para que los romanos no fueran a por ellos y los destruyeran, directamente los liquidaran, en muchas civilizaciones humanas, antes incluso de los romanos, han tenido que vivir bajo tierra. Igualmente, construcciones subterráneas en sitios que tienen climas extremos son normales y habituales desde hace muchísimo tiempo. Tanto hay en América del Norte, hay ejemplos de ciudades que están semienterradas, o pueblos y casas semienterrados para vencer al calor, o directamente en ciudades canadienses hay túneles, hay modernos túneles y galerías comerciales para que tú puedas salir de compra cuando llegan los mayores rigores del invierno. Eso, por ejemplo, pasa en la ciudad de Montreal. La cuestión es que el ser humano ha vivido en muchas ocasiones bajo tierra, pero desde luego no en el nivel, en la dimensión que se propone en un proyecto de este tipo, que podríamos catalogar como rascacielos subterráneo, como rascatierras o como rascasuelos o incluso rascainfiernos. Nada menos que 300 metros. Bueno, como ventajas, principalmente la ventaja que tendría un edificio de este tipo es climático. Ya sabemos que cuando uno construye debajo de tierra, cuando uno está debajo de la superficie, la temperatura es mucho más constante si no bajas mucho, y eso hace que haya que gastar mucho menos en energía en climatizar el lugar. Algo que, por cierto, en los rascacielos que se están construyendo hoy en día, hechos a base de cristal y acero, provocan que el consumo energético sea muy alto, puesto que tienes que climatizar tanto para el frío como para el calor con mucha intensidad para que el interior sea confortable desde un punto de vista de la temperatura confortable para un ser humano. Debajo de tierra ese problema no lo tendríamos. Pero a partir de ahí, ya a partir de la idea de que puedes construir mucho más en vertical por debajo de tierra que en vertical por encima de tierra, las ventajas se terminan. Para empezar, os podéis imaginar la diferencia que hay entre construir en el aire o construir bajo tierra, en el que tienes que vaciar la tierra, tienes que hacer un agujero para construir el edificio. Y una cosa es hacer los cimientos de un gran rascacielo, que ya es un gigantesco agujero, y otra cosa muy distinta es precisamente hacer un edificio de tantísimas plantas. Aquí estamos hablando de 65 plantas hacia abajo. Imaginad la cantidad de excavación que hace falta y lo que provocaría, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino desde el punto de vista de qué hacemos luego con toda esa arena, con toda esa roca, con toda esa piedra que se extrae del lugar. Algunas grandes obras públicas en el pasado, como por ejemplo sucede en Canadá, precisamente han utilizado el dragado, el vaciado de determinados lugares para construir túneles, para hacer una isla artificial. Con ese material se tendría que construir o aprovechar de alguna manera. En todo caso, no solamente sería un reto logístico, las docenas de miles de camiones que tendrían que estar entrando y saliendo del lugar para vaciar ese sitio y construir el edificio hacia abajo, sino también los problemas y los dolores de cabeza que generaría una obra de tal tipo en su alrededor durante mucho tiempo sostenido, precisamente por las tareas de vaciado. Eso para empezar. En segundo lugar, huelga decir que el principal problema que tenemos si estamos debajo de tierra es que no tenemos luz. ¿Y cómo narices vamos a solucionar eso? Estamos hablando que bioclimáticamente tenemos un sitio más interesante por la constancia de la temperatura hasta cierta profundidad, pero a partir de determinados niveles de profundidad la temperatura iría subiendo y además estaríamos completamente a oscuras. Es decir, que lo que podemos ganar por un lado con la energía, lo podemos perder con la energía igualmente, teniendo que iluminar muchísimas zonas a las que la luz solar no llegaría, o harían falta sistemas tremendamente complejos de espejos que complementaran la luz artificial para intentar llegar con la luz lo más abajo posible. Así que en estos edificios las plantas más caras serían las plantas que están más cerca de la superficie y las plantas más baratas serían las que están abajo, porque serán las que menos luz tengan y las que además proporcionalmente también tengan menos espacio por la estructura propuesta del edificio. Y eso me lleva también a plantear un problema muy serio que tiene precisamente una excavación tan profunda. Bueno, ya lo he adelantado. Por un lado, a medida que vamos bajando ya a profundidades significativas, la temperatura va claramente aumentando. Se podría aprovechar la geotermia para poder generar electricidad de una manera limpia, pero al mismo tiempo tendríamos que aislar mejor y proteger mejor cuanto más abajo caváramos para poder tener un confort térmico, además de que necesitaríamos gastar muchísima más energía. Y por otro lado, y muy importante también, está el asunto de qué pasa con todas las filtraciones de agua, con los ríos que hay. Precisamente la Ciudad de México, DF, está
construida sobre un lugar que antiguamente eran lagos y que precisamente los españoles dragamos parcial, de una manera potente pero parcial, para poder construir ahí viviendas y pueblos y una ciudad, pero todo eso está lleno de agua por todas partes y de hecho uno de los problemas que tiene la Ciudad de México es que hay zonas en las que no se ha construido con la suficiente calidad y con la suficiente idea y directamente se están hundiendo puesto que el suelo por debajo está vacío. Fácil para excavar, complicado para contener las aguas. Y luego ya para añadir y para terminar de redondear este panorama no tan certero, no tan agradable, desde luego estaría el asunto de la seguridad. ¿Cómo gestionas la seguridad cuando puede haber cualquier tipo de desgracia, cuando puede haber cualquier tipo de problema, cuando puede haber un incendio, cuando estás muchas plantas abajo, ya no desde un punto de vista solamente psicológico que también, sino desde un punto de vista de seguridad? ¿Cómo gestionas que de repente haya una rotura, haya una quiebra, haya un movimiento que haga que personas se queden atrapadas abajo? Yo no me lo quiero ni imaginar. Por cierto, los promotores de este rascasuelo hablan de que si algo aguanta los terremotos precisamente son las construcciones subterráneas. De hecho, en Japón en los años 30 se empezaron a construir edificios también debajo de tierra o refugios debajo de tierra para que las personas se pudieran proteger ante los grandes movimientos sísmicos, puesto que se supone que es mucho más seguro estar debajo de tierra que estar en un edificio en el que te pueden caer cosas desde una altura muy superior. Eso desde luego no elimina ni liquida para nada los peligros, los riesgos que puede haber estando bajo tierra, pero posiblemente los minimiza y es cierto que estando bajo tierra ante un terremoto, ante un evento de este tipo, puedes estar más protegido que en determinados edificios, algo que posteriormente la ingeniería ha solucionado de tal manera que hoy en día hay edificios tremendamente seguros en todo el mundo y especialmente en Japón, con sus zonas para poderse mover, con su espacio físico para que el edificio pueda sacudirse sin que el edificio se venga abajo o provoque un efecto dominó llevándose a otros edificios fuera. Bueno, y por último, y no menos importante, pensando, haciendo el ejercicio mental de qué provocaría todo esto, produciría todo esto, al margen de los costes energéticos, los costes de construcción, la seguridad, está al lado el factor más humano. O sea, realmente vivir bajo tierra es algo que sea naturalmente bueno para los seres humanos. Sabemos perfectamente que la ausencia de radiación solar tiene dos consecuencias para la salud humana. Por un lado, provoca más depresión y tristeza en las personas la ausencia de sol, mientras que la presencia del sol es algo que naturalmente nos da vigor y nos da alegría de vivir. No en vano, los países que tienen menos horas de luz solar son países en los que la incidencia de la depresión es mucho más alta e igualmente la luz solar son vitaminas, la luz solar es salud, ¿no? Y en esos países nórdicos precisamente, donde se pasan meses en ocasiones sin ver un rayo de sol, en muchos casos tienen que tomar suplementos vitamínicos, tienen que tomar pastillas para que sus cuerpos, para que su piel y para que su psique precisamente no se venga abajo, no tenga problemas de salud por la ausencia completa de radiación lumínica. Bien lo saben ellos que se vienen a vivir de manera masiva o a pasar los veranos y los inviernos a nuestro país y a tomar el sol cuando juntan el suficiente dinero como para poderse retirar profesionalmente. Así que, queridos amigos, llegados a este punto, la gran pregunta que queda por dejar, la gran pregunta que queda por abrir es precisamente si creéis vosotros que esta idea de los rascasuelos es directamente un disparate, es otra ocurrencia que nunca jamás va a ocurrir, o que si por el contrario podría tener sentido, hecho al menos en una dimensión más pequeña, o como una idea para aliviar determinados problemas que hay en las grandes ciudades en el futuro. De momento, todo esto son ideas, de momento todo esto son propuestas. Por supuesto, hay mucho capital que está dispuesto a financiar estos edificios espectáculos si ven que hay alguna posibilidad de hacer negocio, pero de momento eso no ha sucedido, se sigue construyendo hacia arriba y se sigue construyendo además cada vez con más tamaño y cada vez con una habitabilidad por unidad menor, precisamente por la presión que hay y por la demanda de vivienda que hay en todo el mundo. En todo caso, estos edificios espectáculo, estos edificios sorprendentes y llamativos, que sirven también para atraer personas a un lugar y fijar un territorio nuevo, siempre seguirán existiendo, siempre se seguirán proponiendo y la gran pregunta es si al final se van a llevar a cabo o no. ¿Tú qué crees? Nada más, queridos amigos, espero vuestros comentarios, os dejo aquí con más madera, más contenido, espero que interesante sobre este asunto y nos vemos en un vídeo aquí en el Cascarón de Nuez, que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.